Los crímenes no resueltos del monstruo de Florencia. La ciudad de Florencia es la más poblada de la región italiana de la Toscana. Entre finales de los años 70 y mediados de los 80 esta población se vio envuelta en uno de los grandes misterios de la crónica negra de ese país. Los habitantes de la región vivieron atormentados durante 17 largos años. La causa: los terribles asesinatos cometidos por un misterioso criminal apodado el Monstruo de Florencia. El asesino disparaba primero a sus víctimas y posteriormente mutilaba atrozmente sus cuerpos. Sus aterradores crímenes no dejaron ningún testigo. Actuaba preferentemente en las noches de verano. Sus víctimas eran parejas que habían escogido zonas aisladas. Allí confiados permanecían en la intimidad de sus vehículos, lejos de la mirada de curiosos. Una vez seleccionada su presa, el asesino esperaba que las parejas se despojaran de sus ropas y comenzaran sus escarceos amorosos. Era entonces cuando una sombra salía de la nada y les abordaba. En el silencio de la noche les disparaba utilizando siempre el mismo arma, una beretta del calibre 22, con munición del marca Winchester. Luego les apuñalaba. Posteriormente, con una espantosa precisión mutilaba los órganos sexuales de las mujeres. Era una calurosa noche de agosto del verano de 1968. Estamos en La Strasiña, un tranquilo municipio de la Toscana italiana, a pocos kilómetros de Florencia. Allí vive Barbara Lozzi, de 32 años, una joven conocida por sus constantes devaneos amorosos. Esa noche Bárbara había dejado a su marido, Stefano Mele, enfermo en casa, para marcharse al cine con su hijo de 8 años y su amante, Antonio Lobianco. De regreso a casa, el niño se quedó dormido en la parte trasera del Alfa Romeo de Antonio, circunstancia que los amantes decidieron aprovechar. Así que buscaron un lugar tranquilo cerca del río Arno. Allí podrían dar rienda suelta a sus deseos sexuales. La pareja se hallaba haciendo el amor dentro del coche. De pronto, una figura surgió de las sombras y se deslizó hasta el Alfa Romeo. 8 disparos interrumpieron el silencio de la noche. Varios casquillos del calibre 22 de la marca Winchester quedaron esparcidos por el suelo. Horas después, el hijo de Bárbara llamaba a la puerta de un solitario caserío. El niño contó a los granjeros que su madre y su tío estaban muertos. El principal sospechoso de los carabinieri fue Stefano Mele, el esposo de Bárbara. En los interrogatorios Stefano se contradijo en repetidas ocasiones, inculpando a otras personas e incluso a él mismo. Stefano, a pesar de sus protestas de inocencia, sería condenado a 14 años de prisión por el asesinato de su mujer y de Antonio Lobianco. 6 años después otra pareja apareció asesinada en similares circunstancias. La mañana del día 15 de septiembre de 1974 un agricultor paseaba por el sendero de tierra cercano al río Sivemburgo de San Lorenzo, un paraje situado a pocos kilómetros al norte de Florencia. El aldeano descubrió un Fiat 127 azul oscuro en medio del paraje. En su interior, en el asiento del conductor, semidesnudo reposaba muerto Pasquale Gentilcourt, de 19 años. Junto al vehículo completamente desnuda estaba el de su novia Stefania Pettini, de 18 años de edad. El cuerpo se encontraba en el suelo, yacía con los brazos en cruz y las piernas abiertas. Su vagina había sido mutilada. Aquella noche la joven pareja había elegido el lugar para estar solos, pero lo que iba a ser una noche romántica se convirtió en una noche de terror. Alguien se acercó al vehículo arropado con la oscuridad de la noche. Disparó 10 veces a la pareja y luego les apuñaló. Pasquale Gentilcourt recibió 6 disparos y 2 puñaladas. Su novia tuvo peor trato. Su cuerpo tenía 4 disparos y casi 100 heridas de arma blanca. El cuerpo de Stefania Pettini había sido extraído del coche. El asesino se ensañó con ella. Tenía cortes y puñaladas en la zona de los senos, del bajo vientre y del pubis. A un par de cientos de metros del turismo, en un campo cercano, se encontró el bolso de la chica con sus enseres dentro. No había huellas dactilares en el vehículo. Lo que sí hallaron fue casquillos del calibre 22, de la serie H marca Winchester, habían sido disparadas por una pistola Beretta. Esta vez no hay ningún sospecho evidente. La policía no asociaba este crimen con el de la pareja asesinada en 1968, ya que se pensaba que el culpable había sido el marido y se encontraba en prisión. Tras algunas denuncias recibidas, la policía centró la investigación en 3 personas, un supuesto curandero de 50 años llamado Bruno Mocali, en Giuseppe Franchini,
un desequilibrado mental que había confesado los asesinatos, pero que fue descartado por la policía ya que sus confesiones habían sido mentalmente inestables, y en Guido Giovannini, un voyeur que había sido identificado por algunos supuestos testigos y que al parecer tenía por costumbre espiar a las parejas que elegían aquellos parajes. Pero los sospechosos tuvieron que ser puestos en libertad y el caso quedó archivado sin resolver. Han pasado 7 años. Es la mañana del domingo 7 de junio de 1981. Un agente de policía que pasea con su hijo por la vía de Larrigo en Scandizzi, al suroeste de Florencia, descubre un vehículo con 2 personas muertas. Al llegar al lugar, la policía encontró un Fiat Ritmo. En su interior, sentado en el asiento del conductor estaba el cuerpo de Giovanni Foggi de 30 años. Había recibido varios disparos en el pecho y la cabeza. A pocos metros del vehículo, tirado en el suelo, se encuentra el cuerpo de la joven Carmela De Nuccio, de 26 años. Estaba semidesnuda, con las piernas abiertas, había recibido diversos disparos, uno de ellos en la nuca y presentaba múltiples heridas de arma blanca. El asesino la había arrastrado a varios metros del vehículo y se había ensañado con su cuerpo, sus órganos sexuales habían sido mutilados. No se hallaron huellas dactilares en el coche ni en los objetos de las víctimas, pero sí se encontraron vainas de proyectiles del calibre 22 de la marca Winchester. Tan solo unos meses después, la mañana del 23 de octubre de 1981, en un campo llamado Le Bartoline, cercano a la ciudad de Calenzano, unos campesinos hallaron un Volkswagen Golf negro. El coche se encontraba abierto y la ventana del pasajero rota. Junto al vehículo están los cuerpos de Stefano Baldi de 26 años y Susana Cambi de 24, que habían salido la noche anterior a cenar. Stefano había recibido diversos disparos y puñaladas en el pecho, su novia había sido arrastrada fuera del coche, igualmente recibió varios disparos, y al igual que en crímenes anteriores, el asesino se había cebado con ella, estaba semidesnuda, con los brazos en alto y le habían extirpado los genitales. El bolso de Susana se encontró en el suelo, todos los objetos de su interior habían sido esparcidos por el lugar. Junto al vehículo se encontraron 10 casquillos de la marca Winchester, serie H. Tras este crimen prensa comienza a escribir sobre las semejanzas de estos asesinatos, siempre se utilizaba una pistola Beretta del calibre 22, y a las víctimas femeninas les habían sido mutilados los genitales. El sábado 19 de junio de 1982, Paolo Mainardi de 22 años de edad, y su novia Antonella Migliorini de 20 habían estacionado su Seat 147 en un camino rural cercano a la carretera Via Nuove, en Montespertoli al suroeste de Florencia. La joven pareja estaba a punto de casarse y habían aprovechado la intimidad de la noche para liberar sus impulsos sexuales. Mientras los jóvenes hacían el amor, alguien surgió de los matorrales y se acercó al coche de las víctimas. Sin que se percataran de ello, el desconocido comenzó a disparar. Uno de los proyectiles atravesó el cristal delantero. Antonella Migliorini recibió sendos disparos en la cabeza, murió de inmediato. Paolo Mainardi resultó gravemente herido, pero aún con vida arrancó el vehículo. La mala suerte les acompañaba esa noche. En su intento de huir del lugar el coche acabó atascado en una zanja. El criminal disparó en repetidas ocasiones al vehículo, los cuerpos de la pareja yacían inertes en su interior. El asesino se acercó al coche, apagó el motor y tiró las llaves a un campo cercano. Los casquillos Winchester del 22 quedaron esparcidos por el suelo. Preocupado tal vez por el tráfico de la zona o por los inconvenientes surgidos por la reacción de Mainardi, el asesino decidió abandonar rápidamente la escena del crimen. Esta vez no quiso arriesgarse y omitió su cruel ritual de mutilaciones. Paolo Mainardi, aunque mortalmente herido, aún continuaba con vida. Varias horas después unos jóvenes vieron el vehículo con los cuerpos en su interior, así que llamaron a la policía. Mainardi fue trasladado aún con vida, pero murió al llegar al hospital, nunca volvió a recobrar el conocimiento. La prensa nacional pronto se hizo eco de la noticia, se decía que Paolo Mainardi había facilitado a la policía la descripción del asesino antes de morir. Al parecer todo había sido una treta planeada por Silvia Della Monica, magistrada de la Fiscalía de Florencia y encargada del caso de El Monstruo. Su intención era que el asesino diera un paso en falso y pudiera delatarse. Poco después de este asesinato los investigadores comenzaron a preguntarse si había alguna conexión en los crímenes del Monstruo.
Las pruebas balísticas habían revelado que el arma usada había sido siempre la misma, una Beretta del calibre 22, y todas las balas disparadas eran de la marca Winchester. La misma pistola que 14 años antes había asesinado a Antonio Lobianco y Barbara Loczi. Era evidente entonces que Stefano Mele, el marido de Bárbara, entonces acusado y encarcelado por el crimen, no podía ser el monstruo de Florencia, así que la policía sostuvo que tenía un cómplice que continuó matando después de que éste fuera encarcelado. El asesino espera casi un año antes de actuar de nuevo. En esta ocasión sus víctimas fueron dos hombres. El 9 de septiembre de 1983, dos jóvenes turistas alemanes, Jens Uwe Rasch y Wilhelm Friedrich Horst Meyer de 24 años de edad, descansaban en el interior de su furgoneta Volkswagen Samba Bus en un paraje de la ruta de Giogoli-Galuzzo, a pocos kilómetros al sur de Florencia. Mientras los jóvenes dormían, una sombra surgió de la maleza, se acercó a la furgoneta y comenzó a disparar. Las ventanas del vehículo fueron atravesadas por los disparos del asesino, que posteriormente abrió una de las puertas para husmear en su interior. Se cree que el asesino no había cambiado sus pautas de actuación, sino que podía haberse confundido pues una de las víctimas tenía una larga melena y tal vez habría creído que se trataba de una chica. Podría ser que al acceder a la furgoneta se diera cuenta del error. En un primer momento los investigadores no asociaron el crimen con los asesinatos del monstruo, pero el análisis balístico dio el aviso. La munición usada había sido la misma que en los anteriores crímenes, Winchester del 22, disparadas por una pistola Beretta. De nuevo el asesino deja pasar un largo periodo antes de volver a actuar. Esta vez elige un paraje cercano a Bourgoin de San Lorenzo, un lugar donde el monstruo había atacado 10 años atrás. La noche del 29 de julio de 1984, la joven pareja compuesta por Claudio Stefanaccio y Pia Rontini, de 22 y 18 años de edad eligieron para cobijarse un camino aislado cerca de Vicchio di Mugello, al norte de Florencia. Estacionaron su Fiat Panda blanco entre unos arbustos y se dejaron llevar por sus deseos amorosos. Pero no estaban solos, una sombra que sujetaba un arma en su mano surgió entre el follaje. Se dirigió al Panda donde se encontraba la pareja y sin mediar palabra comenzó a disparar. Los jóvenes recibieron varios disparos a través de la ventanilla del coche, y posteriormente fueron apuñalados. El cuerpo de Claudio fue encontrado semidesnudo en la parte trasera del vehículo, había recibido 4 impactos de bala y presentaba numerosos cortes producidos por un arma blanca. Como en crímenes anteriores, el cadáver de la joven había sido extraído del vehículo y arrastrado unos metros hasta un campo cercano. El cuerpo estaba prácticamente desnudo, de espaldas con las piernas abiertas y rodeado de un charco de sangre. Había recibido un disparo en la cabeza que había acabado con su vida. Tras ello el asesino comenzó a cebarse con su víctima. El cadáver de la joven presentaba numerosos cortes y mutilaciones. Esta vez el homicida decidió ir más allá en su rito macabro y le extirpó un pecho a la joven Pia. Habían transcurrido más de 15 años desde el primer crimen y la policía no tenía ningún sospechoso. No había pistas importantes que dieran esperanzas de poder atrapar al temido monstruo de Florencia. Parecía que los investigadores se hallaban ante un fantasma que escogía al azar jóvenes parejas que habían elegido caminos rurales en busca de intimidad. El último asesinato conocido atribuido al monstruo de Florencia sucedió casi un año después. Una pareja de turistas franceses, Nadine Giselle Mauriot de 36 años de edad y Jean-Michel Craveitvilly de 25, habían elegido la región toscana de Chianti para acampar. La noche del 8 de septiembre de 1985 la pareja estacionó su coche, un Volkswagen Golf de color blanco en una zona boscosa cerca de San Cristiano Uval di Pesa, al sur de Florencia. Allí junto al coche montaron su pequeña tienda canadiense. No imaginaban que al caer la noche, mientras hacían el amor, una figura se acercaría a la tienda para acabar con sus vidas. El asesino realizó varios tiros desde el exterior, luego abrió la cremallera de la tienda y volvió a disparar contra la pareja. Nadine cayó mortalmente herida por los disparos. Jean-Michel gravemente herido intenta escapar y logra salir de la tienda, pero es alcanzado a los pocos metros por el asesino que lo apuñala hasta la muerte. Tras ello regresa a la tienda donde se ensaña con el cadáver de Nadine. El cadáver de la joven aparece con la vagina y el seno izquierdo amputados. El 10 de septiembre de 1985 llegó a la Fiscalía de Florencia un sobre dirigido al ayudante de la fiscal Silvia Della Monica.
En su interior contenía una nota junto a un trozo del pecho izquierdo de la última víctima. Parecía que el monstruo comenzaba a mostrar ansias de publicidad, que estaba dejando huellas en sus asesinatos y tal vez eso pudiera acabar desenmascarándolo. La policía encontró frente al hospital de Ponte a Nicheri una bala igual a las usadas por el asesino en los crímenes. Ese detalle, junto al hallazgo de un guante quirúrgico en la última escena del crimen, llevó a los investigadores a pensar que el asesino podría ser algún médico o enfermero del hospital, o tal vez un paciente crónico que pudiera entrar y salir del centro sanitario sin llamar la atención. La policía realizó registros e interrogatorios en el hospital, pero todo fue inútil, no fue descubierto ningún sospechoso, ni pista alguna que arrojara luz al caso. El monstruo parecía un espectro que surge de la nada. Piero Luigi Vigna, Francesco Fleri y Paolo Kenese, los magistrados que llevaban la investigación, recibieron por correo 3 sobres iguales. En el interior de cada uno de ellos había una bala de la marca Winchester y calibre 22, las mismas que habían sido usadas por el asesino. En los sobres también había un dedo de un guante de goma quirúrgico y un papel donde habían escrito, basta una bala por cabeza. Como siempre no habían dejado ningún tipo de huellas dactilares. No existía evidencia de que los envíos hubieran sido enviados por el auténtico monstruo, aunque los sobres eran del mismo tipo que el usado para enviar el trozo de piel de la última víctima a la magistrada Silvia Della Monica. La ciudad de Florencia había sido elegida capital de la cultura europea para la primavera de 1986, millones de turistas iban a llegar a la ciudad, por ello las autoridades italianas temían que el monstruo volviera a la acción durante tal evento. Los gobernantes del lugar se reunieron con los responsables de las fuerzas de seguridad con el objeto de adoptar las medidas de prevención oportunas. En dicha reunión se solicitó que en las zonas susceptibles de correr algún tipo de peligro, jardines, parques, arboledas, se colocaran carteles en varios idiomas avisando del peligro del desconocido asesino. Pero la idea fue rápidamente descartada. Algunos psicólogos avisaron del peligro del plan. Los carteles podían provocar un efecto contrario al deseado. Podían encender aún todavía más la excitación en el criminal y que actuara de nuevo. El monstruo es como un fantasma, nadie lo ha visto nunca ni puede dar alguna pista sobre él, parece imposible atraparlo. Todas las fuerzas armadas del país estaban movilizadas para intentar darle caza, pero nadie logra descubrirlo. Varios expertos se unieron a los investigadores para estudiar los crímenes y poder realizar un perfil psicológico del asesino. Tras analizar testimonios de policías y familiares, fotos, exámenes de los cadáveres, así como las escenas de los crímenes, se llegó a la conclusión de que se trataba de un varón de unos 40 años de edad, probablemente nativo de la zona, de aproximadamente 1,80 m de estatura y con algún trastorno sexual. Se podría considerar que era un narcisista con delirios de grandeza, con una inteligencia extraordinaria y gran capacidad para planificar hasta el mínimo detalle cada uno de sus crímenes, que poseía un amplio conocimiento de las zonas donde atacaba, una total firmeza para disparar a sus víctimas. Además de una enorme destreza con el uso de las armas de fuego, sus víctimas eran abatidas por un tiro certero en puntos vitales, y una precisión fuera de lo común para mutilar los órganos a los cadáveres. Durante años la investigación exigió que se interrogara a miles de sospechosos con la esperanza de que alguno de ellos fuese el asesino. Un campesino de 68 años, Pietro Pacciani, aficionado a la caza y a la taxidermia, fue inculpado por los crímenes. Pacciani era considerado una persona violenta. En 1951 había sido condenado por el asesinato de un vendedor ambulante al que había descubierto en la cama con su novia. Tras cumplir 13 años en prisión intentó formar una familia, se casó y tuvo descendencia, pero en 1987 fue detenido de nuevo por maltratar a su esposa y abusar de sus hijas. Desde el primer día Pacciani proclamó su inocencia, y aunque las pruebas contra él no eran concluyentes, fue declarado culpable de cometer 7 de los asesinatos. Condenado a cadena perpetua, fue absuelto posteriormente en 1996 por falta de pruebas. Otros individuos fueron detenidos en relación con el caso. Se piensa que Mario Vanni, Giancarlo Lati y Giovanni Faggi estaban también implicados en los crímenes. Muchos comenzaban a pensar que los investigadores no eran capaces de resolver el caso, y que estaban buscando culpables para intentar ganar tiempo y con ello acallar al pueblo italiano. Un tribunal ordenó llevar de nuevo a juicio Pietro Pacciani.
Al parecer existían nuevas pruebas, aunque se dice que fue Giancarlo Lati el que confesó a la policía que él y Pacciani habían cometido los asesinatos. En 1997, Mario Vanni y Giancarlo Lati fueron enjuiciados por su implicación en 5 de los dobles crímenes y declarados culpables. Fueron sentenciados a 26 años de prisión. Pero Pietro Pacciani nunca volvió a ser juzgado por su participación en los crímenes. En febrero de 1998 fue hallado muerto en el interior de su domicilio. El cuerpo estaba semidesnudo, su rostro azulado y desfigurado. En un primer momento se pensó que había muerto de un paro cardíaco, pero la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido la ingestión de una combinación de fármacos. Los investigadores se encontraron con otro obstáculo para el caso. Algunos piensan que Pacciani fue silenciado para no revelar la verdadera identidad del monstruo. Una vez muerto el principal sospechoso, los investigadores tienen que cerrar el caso del monstruo de Florencia. Mario Vanni y Giancarlo Lati estaban encerrados en prisión, pero el caso aún presentaba una larga serie de asuntos oscuros y muchas preguntas seguían sin tener respuesta. En agosto de 2001 aparecen nuevas pistas sobre el caso. Algunos indicios han llevado a pensar que los asesinatos eran rituales que habían sido ordenados por un grupo de individuos. Se trataría de 10 o 12 personas adineradas de la sociedad italiana y miembros de una secta religiosa. Estos sujetos habrían estado pagando unas cantidades elevadas a lo largo de los años en que fueron cometidos los crímenes. Entre ellos se encontraría un conocido médico italiano y un pintor suizo, en cuya casa había trabajado Pacciani como jardinero, y donde se habrían hallado recortes de prensa del juicio y dibujos de mujeres mutiladas. Pero nadie es considerado sospechoso en los asesinatos. Pacciani sabría demasiado, tal vez comenzaba a ser una molestia para el misterioso grupo. Aprovechando que necesitaba medicamentos para su diabetes y sus problemas cardíacos, alguien le podría haber recetado unos fármacos erróneos, que en vez de curarle le habrían llevado a la tumba. Giancarlo Lati murió de cáncer el 2 de abril de 2002. Mario Vanni, debido a su grave estado de salud, fue hospitalizado por algún tiempo en un asilo de ancianos y murió de causas naturales el 13 de abril de 2009. A día de hoy, los asesinatos del monstruo de Florencia siguen siendo un misterio sin resolver.